La paz en Cristo, amigos, bienvenidos a estos encuentros en torno a la vida, la obra de San Pablo el Apóstol. Cuando nosotros tenemos que entrar a ver los temas bíblicos, hay diversas maneras de poder enfocarlo. Podemos entrar viendo los libros, viendo la obra de una persona, viendo de qué se trata cada uno de los temas, pero en realidad, desde una lectura personal, que es lo que se pretende en estos encuentros, tener una relación más personal, más directa con el texto bíblico, creo que tenemos que observarlo desde los textos y desde el sujeto. Así que vamos a hacer este primer ejercicio de ubicarnos en el texto bíblico. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos acostumbrados a hablar que tenemos en realidad muchos libros dentro de ella, no solamente un libro, sino en realidad una biblioteca. Pero tampoco es lindo verlo así como biblioteca, partida en distintos libros, porque hablamos de una obra. Y lo importante es aquella obra que el Señor fue haciendo en la historia, el hombre fue reflexionando, esa revelación de Dios que lo ha llevado a vivir etapas muy importantes en toda la historia desde los 2000 años antes de Cristo, con la revelación sobrenatural en la historia de Abraham. Entonces, cuando entramos en la biblioteca y miramos así libros para ubicarnos mejor, vemos que tenemos a mano izquierda los libros del Antiguo Testamento y a mano derecha, diríamos, los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los estantes, lo que sería toda la parte de la Torá, la doctrina y la enseñanza de Israel, los Nebim, que serían toda la parte de los profetas y las historias proféticas, y los Ketubim, que sería el resto de los demás escritos. No vamos a hablar hoy del Antiguo Testamento, sino para ver que es importante entrar en los centros bíblicos de cada uno de los textos cuando los tomamos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos el estante de los Evangelios, el primero, y luego el estante de las cartas católicas, donde están allí las cartas paulinas. Nosotros vamos a mirar, ese es el tercer estante, para no olvidarnos, el Apocalipsis, que quedaría ahí solo. Cuando entramos en el Nuevo Testamento ya sabemos que el centro es Cristo. O sea, estamos contemplando un centro teológico, Cristo, que es todo el proceso de la revelación y del entrar Dios en la historia y el verbo se hace carne. Eso medianamente todos lo conocemos. Entonces vamos a mirar las cartas de San Pablo. Cuando miramos las cartas de San Pablo, fíjense, en las cartas vamos a encontrar, yo estoy trabajando con el libro del pueblo de Dios, vamos a encontrar un orden que es el orden así canónico, como se han ido poniendo en los textos, ¿no? En el texto este. Empezamos con la carta, tenemos de los Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito y Filemón. También ha aparecido durante un tiempo, hasta mediados del siglo XX, diríamos, la carta a los hebreos, que ya sabemos que no es una carta de Pablo, y como dicen algunos, no es de Pablo, no es una carta ni es a los hebreos. En realidad es como una gran homilética que un judío convertido al cristianismo ha realizado. Entonces, al observar las cartas, ahí tenemos el orden canónico. Pero de esas cartas, atrás hay una figura, porque tenemos que tener en cuenta que las cartas se comienzan a escribir en el año 50-52, la primera a los tesalonicenses, y luego estas cartas se van a ir prolongando hasta la cautividad de Pablo en Roma, que son las cartas de la cautividad. Ahora, esto es mirar así a grandes rasgos lo que sería las cartas como escritos, pero atrás de la carta hay un autor, y el autor ese es San Pablo y su vida. Ustedes tienen, que acá también lo estoy manejando yo, dos folias distintas, cartas de Pablo, primera Tesalonicenses, y Pablo, un hombre de 3 culturas. Hoy nos vamos a centrar en un poquito mirar este panorama. ¿Quién es Pablo? Pablo es un hombre que proviene del judaísmo, es un fariseo, hijo de judíos, pero tiene una connotación muy importante, diríamos como algo más agregado, es ciudadano romano. Y la ciudadanía romana la tiene por herencia, no por adquisición. Uno dirá, ¿qué es la adquisición? Y antaño las ciudadanías en Roma se podían adquirir comprándolas con dinero, que eran carísimas, o
realizando casi 20 años de servicio en el ejército. Si quedaba vivo, iba a ser ciudadano romano. Pablo es este hombre que nace en ese ambiente judeo-romano, nace en una metrópoli Tarso muy importante, que tenía una ciudad universitaria, una de las más grandes de esta zona, y tiene la característica de que es un hombre que conoce muchísimo el judaísmo, ha estudiado en la escuela de Gamaliel, es un hombre tomado por el judaísmo, pero un judaísmo, diríamos, también abierto, un judaísmo de diálogo con las culturas griegas, las culturas romanas que son propias de la zona de esa época de influencia. Si bien estamos bajo el Imperio Romano, la influencia de los griegos en el pensamiento, en la filosofía, en la cultura, sigue siendo muy importante. Pablo es un hombre practicante, un fariseo que, según los textos, ha tenido, diríamos, ese celo tan grande por las cosas de Dios que lo ha llevado a querer perseguir a aquellos que seguían al tal Cristo como el Mesías, un poco poniéndose a que Cristo pueda ser el Mesías. En ese proceso de su vida de querer perseguir al cristianismo, va con unas cartas de recomendación de las sinagogas del Sanedrín para llevar presos hacia Jerusalén. Acá hay discusiones muy grandes si eso podía ser una influencia o no de Jerusalén hacia Damasco, lo cual algunos sostienen que no, pero más allá de nosotros entrar en una crítica histórica de los textos, que no es lo que vamos a hacer, es mirar a este hombre que tenía como el celo por las cosas de Dios, el celo por descubrir aquello que atentara contra Dios e impedirlo. Y va buscando a estos cristianos que decían que el Mesías era este Cristo. Ahí tiene la conversión que se encuentra con el Señor. En realidad podemos decir respecto de su conversión, no es que deja de ser lo que era, con lo cual conversión, no sé, es un poco difícil de sostener la palabra, era como un llamado de Dios a darse cuenta que verdaderamente es el Mesías. Ese proceso de conversión a él lo lleva a encontrarse con Cristo, en aquellas famosas expresiones de Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La experiencia que tiene ahí viviendo en el primer tiempo en Damasco, su bautismo, su conocer luego a los apóstoles, su comienzo de prédica y un proceso de revelación y un trabajo, diría, de Dios en la persona de Pablo que lo va llevando hacia llegar hasta ser el gran apóstol de los gentiles. Entonces el proceso de su estar en Damasco, de conocer a los apóstoles, el inicio de los viajes misionales, los grandes viajes que él va haciendo, ¿no? En esos viajes que van a comenzar, se acuerdan allá por la primavera del 45, y él termina en el invierno del 58, casi 13 años de viajes, donde podemos encontrar un Pablo que va presentándose en distintos auditorios, con distintas personas, culturas diferentes, situaciones con los judíos, con los griegos, con los romanos. Es decir, vive una serie de situaciones, diríamos, algunas muy lindas, otras muy adversas. Hay puntos muy claves en lo que hace a la formación de su pensamiento, ¿no? Hay un hecho que a mí me gusta muchísimo, no sé si lo recuerdan, es durante el segundo viaje, en una de las escenas, está en el libro de los Hechos, el capítulo 16, de la conversión del carcelero, y cuando se le abre a Pablo, se rompen las cadenas, se abren las puertas, todo eso que va mostrando este Dios que lo va siguiendo a San Pablo en lo adverso, ¿no? Lo diríamos en lo de dificultad. Un Pablo que sigue predicando, un Pablo que llega al centro del mundo griego, cuando está en Atenas. La llegada de Pablo a Atenas es lindísima. Ahí va a hablar en el Areópago, en el centro del pensamiento filosófico. Lo empiezan a escuchar con atención, todos tomados de esa palabra de Pablo, hasta que Pablo, bueno, va a mostrar, diríamos, el centro de su teología querigmática. Cristo ha resucitado. Cuando habla de la resurrección, los griegos dicen, hasta acá te hemos escuchado con atención, pero bueno, ya Pablo, ya estás fuera de pista, diríamos. En otra ocasión te escucharemos. Y él, esa importancia, ¿no?, de haber llevado
el anuncio al centro de la filosofía, digamos, a la Grecia antigua, ¿no? Y ahí siguen momentos muy lindos en Pablo, ¿no? Como en las fundaciones de las comunidades a los tesalonicenses. Fíjense, ustedes tienen acá la folia sobre carta de Pablo I a los tesalonicenses, y cómo esta ciudad, Tesalónica, que era una ciudad comercial muy importante, grande de aquella época, estaba, diríamos, tomada por una serie de problemas poco propios de lo que es las grandes ciudades. Tesalónica tiene una particularidad, fue fundada en el 315 por Casandro, que era uno de los generales de Alejandro Magno, y cuando Casandro la funda, según los comentarios de los historiadores, dicen que es en honor a la hermanastra de Alejandro, y otros dicen que es para rememorar la batalla de Tesalia que había hecho Filipo de Macedonia. Una u otra no interesa, era una ciudad muy importante. En el año 142 a.C. es nombrada capital de Macedonia, y en el 42 es declarada ciudad libre. Y como ciudad libre es una ciudad que puede dictar sus leyes, que tiene sus gobernantes y tiene una asamblea popular, lo cual muestra la importancia de Tesalónica, porque lo interesante de descubrir en los procesos de evangelización es dónde iba a anunciar el evangelio. Es como decir, una cosa, fíjense, es que yo vaya, los que conocen la Argentina, Santa Rosa, La Pampa, la provincia de La Pampa, la capital de la provincia de La Pampa, una ciudad chiquita, y otra cosa es que yo anuncie en Buenos Aires. Otra cosa es que anuncie, no sé, en una ciudad pequeña del norte argentino. Cambia, Tesalónica era importantísima, tenía muchísima gente y era, junto con Alejandría y Cartago, las ciudades más importantes en esta zona. Y ahí había una convergencia de cristianos, de judíos, de griegos, de romanos, muchísima gente de Asia y distintos cultos. Había un gran sincretismo de cultos, en los cuales llevaba a que hubiese distintas posibilidades y, diríamos, modos de pensar aquello divino, ¿no? A Dios, aquello trascendente, último, por encima de todas las cosas. Los judíos tenían una sinagoga muy importante, también tenían un consejo de Sanedrín, y ahí Pablo está en ese lugar tan cosmopolita, tan grande, está anunciando el Evangelio, y llega luego de una serie de situaciones muy adversas. Él había sido perseguido en Filipos, y de ahí de Filipos a Tesalónica en más o menos 80 kilómetros, había tenido que ir hacia esa zona porque lo estaban persiguiendo. Llega a Tesalónica y, según el texto, si ustedes toman las cartas, van a ver que dice que se quedaron unos 3 o 4 sábados. Un tiempo poco probable para la fundación de una comunidad como es la de los tesalonicenses, con lo cual, según de las lecturas de sus propias cartas, podemos inferir alrededor de 4 o 5 meses. Un tiempo más prolongado, más creíble para poder haber fundado una comunidad que tiene importancia, diríamos, en el orden digamos, pastoral y en el orden también eclesial, económico, político, ¿no? Porque era un centro muy importante. ¿Saben qué tiene también de interesante la carta a los tesalonicenses? Si alguien tiene la Biblia y lo puede hacer, le invito a que lo haga, ¿no? La primera carta a los tesalonicenses. Fíjense, es el más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento. Ese es un punto clave. Es decir, es como estar tocando aquello más antiguo. A la gente que le gusta la historia, vino como los historiadores tocar aquello, el lugar donde pisó alguien, el lugar donde estuvo una persona, o ahí la Tierra Santa, aquí estuvo Jesús, acá pasó este evento de la multiplicación, acá fueron las estaciones y el Vía Crucis de Jesús. Bueno, ir a esos lugares, es tocar aquello más antiguo. Es una teología absolutamente querigmática. Cuando uno entra a mirar la carta a los tesalonicenses, se da cuenta que está en aquel pensamiento primero, fundacional, en lo que hace al apostolado y llevar el anuncio del Evangelio. Fíjense, ¿cómo empieza Pablo? Siempre las cartas de Pablo tienen un saludo inicial, luego vienen una serie de situaciones personales que Pablo va contando,
Luego viene el centro de la carta. Acá en el centro de la carta, que son las directivas a la comunidad y la enseñanza, es, digamos, aquella problemática no que responde a problemas que está teniendo la comunidad, sino algo primero que se está formando. Entonces es interesante, pero las cartas siempre, como todos los textos, necesitan ser leídos. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos una taza de café con leche, una factorita o un alfajor, si es posible el chocolate, se hace entender mejor, y pónganse a leerlas, porque el mundo del texto, el mundo que brota del texto, es diferente de mirarlo, analizarlo como una crítica histórica, literal, textual o contextual, es completamente distinto. Tengan el valor, diríamos, no las ganas de leerla. Miren, esta estructura, así que el libro El Pueblo de Dios lo presenta bien con elogios y felicitaciones, actitud paternal de Pablo. Es todo aquello que Pablo va mostrando de lo que él está viviendo y la alegría que tiene por la perseverancia en la fe pese a las dificultades que había en Tesalónica. Porque la carta de él la está escribiendo no en Tesalónica, está en Corinto. Y ahí le está escribiendo a lo que está viviendo la comunidad. Es una comunidad que ha tenido problemas, lo han echado a Pablo, con Silvano se han tenido que ir, ha quedado sola y persevera en la fe. Y hay una problemática que se va dando también, que es un poco el reflejo del momento ese y de estar en un ambiente y una cultura griega, que es el tema de la resurrección. Si ustedes se encuentran, hay dos centros, en el capítulo 4, van a ver que hay dos centros muy fuertes, que son la exhortación a la santidad y a la pureza de vida, que es el primero, como diríamos, una serie de situaciones de vida, de moral, de cómo llevar adelante una vida en santidad cristiana, y por otro lado la venida del Señor y la resurrección final. Yo les pediría, porque ya se nos está agotando el tiempo, les pediría que hagan lo siguiente, como un trabajo para el hogar, ustedes que después también lo hagan respecto al texto, no quedarse solo con lo mínimo que pueden obtener del curso, sino también poner de ustedes algo personal después. Vayan al Evangelio de Marcos. Estoy yendo a Marcos. Vayan al Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos van a encontrar, respecto en el capítulo 13, van a encontrar allí, en el tema de Marcos, exhortación a la vigilancia y a la fidelidad, que es la advertencia del Señor. Miren, en Marcos 13, del 33 al 37, el final del capítulo 13, y compárenlo con la venida del Señor y la resurrección final. Como Pablo va hablando, y uno diría, ¿qué significa comparar Marcos con Pablo? La predicación de la Iglesia Apostólica. Ese es el tema. Es la predicación de aquello fundante, que es la resurrección de Jesús. Porque acá hay un tema interesante. Pablo es introducido en la comunidad por el bautismo, y Pablo conoce a los apóstoles, y Pablo también recibe de los apóstoles y de las comunidades una evangelización. Y porque no es un fenómeno personal de descubrir algo solo él y los demás no, sino es una comunidad viva que ha experimentado la resurrección de Cristo y lo que el Señor va haciendo en medio de su iglesia. Entonces es interesante leer lo que dice Marcos en este capítulo 13, advertencia del Señor sobre el final, y la venida del Señor y la resurrección final y la vigilancia cristiana que Pablo pone en el capítulo 5. Miren capítulo 5, miren con el capítulo 13 de San Marcos, y están siempre leyendo, léanlo como una gran obra, como un texto que cobra vida en ustedes, que le dice algo personalmente, más allá de las lecturas que pueden ser las introducciones a los textos, sí, pero pasar a una lectura de otro tipo, una lectura más espiritual, una lectura que me lleva a mí a un planteo hoy de lo que Pablo me quiere decir, mejor dicho sería, lo que el Señor me quiere decir a través de esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, a mi vida personal, en el hoy, en lo que vivo constantemente. Bien amigos, hasta acá llegamos en este primer encuentro de breves 15 minutos sobre los temas fundantes primero de San Pablo. Recuerden, tienen ahí el material ustedes para leerlo, carta primera a los tesalonicenses, y tienen también el otro material, Pablo, un hombre de tres culturas. Usen el material, vayan a la Biblia, miren lo que les estaba recomendando,
abran la mente y el Señor irá haciendo en ustedes grandes cosas. Hasta el próximo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos.